los niños con Lisbeth. Quiero que busque su Biblia en Isaías capítulo 35. Isaías 35, vamos a leer los versos del... Isaías 35, vamos a leer los versos del 4 al 10, Isaías 35. Vamos a estar leyendo los versos del 3 al 10, Isaías 35, versos del 3 al 10. Los niños vayan con Lisbeth, por favor. Estamos preparándonos para nuestro culto de Navidad, sábado 24, 7:30, gimnasio. Sábado 24, 7:30 en el gimnasio, ya saben, vamos a tener nuestro culto de Navidad. Así que haga planes para estar y compartir todos juntos. Isaías 35, versos del 3 al 10. Isaías 35, vamos a estar leyendo los versos del 3 al 10. Estamos celebrando esta temporada de Adviento, la segunda venida, preparándonos para la Navidad. Ya sabemos que el motivo es Cristo. Y esta serie de sermones, cómo Dios prepara a su pueblo Israel para su venida, para la venida en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El profeta Isaías dice en Isaías 35, fortalezcan las manos cansadas y afirmen las rodillas endebles. Digan a los de corazón amedrentado, esfuércense y no teman. Miren, aquí viene su Dios para castigar a sus enemigos como merecen. Dios mismo viene y los salvará. Entonces abrirán los ojos de los ciegos, los mismos que los oídos de los sordos. Entonces los cojos saltarán como ciervos y la lengua del mudo cantará, porque en el desierto serán cavados pozos de agua y en la soledad correrán torrentes. El páramo se convertirá en estanque y el sequedal en manantiales de agua. Y en la guarida de los chacales crecerán cañas y juncos. Allí habrá un camino empedrado que será llamado camino de santidad. No pasará por allí nada inmundo, nada impuro, porque Dios mismo estará con ellos. Si alguien pasa por este camino, no se extraviará por torpe que sea. En ese camino no habrá leones, ni pasará por él ninguna fiera, porque para que los redimidos puedan transitarlos. Y los redimidos del Señor volverán. Vendrán a Sión entre gritos de infinita alegría. Cada uno de ellos tendrá gozo y alegría y desaparecerá el llanto y la tristeza. Bendito sea Dios por su palabra. ¿Qué palabra más esperanzadora? ¿Qué palabra? ¿Qué aliento nos da esta palabra? Los capítulos del 1 al 39, el profeta Isaías Dios a través del profeta Isaías se dedica a estarle diciendo a Israel acerca de los juicios que ellos estaban sufriendo por su rebelión, por su adulterio espiritual. El adulterio espiritual Israel lo practicaba constantemente porque Israel idolatraba otras cosas, ponía en primer lugar otros dioses antes que a su Dios. Pero no solamente ponía a sus dioses, ponía adelante otras cosas antes de sus necesidades. El adulterio espiritual es algo que todavía tristemente, vergonzosamente, penosamente y todo terminado en mente, muchos creyentes hoy en día, si no somos cuidadosos, podemos caer en el adulterio espiritual cuando le damos más importancia a nuestra vida secular y a nuestros afanes, nuestras cosas, y vamos poniendo a Dios en el segundo plano y todas las cosas del Señor son en el segundo plano. Dios, al mismo tiempo que requería al pueblo por esta condición espiritual en que estaba, también le estaba dando esperanza. También tenía una palabra de esperanza, porque usted sabe, la palabra de Dios corta, pero no desangra. Porque Dios hace una incisión. No es lo mismo estar en manos de un cirujano que en manos de un carnicero. Los dos saben usar una cuchilla, pero con resultados muy diferentes. Cuando la palabra del Señor nos corta, nos transforma, nos ministra, nos habla, nos desafía. Hay personas que se ponen a la defensiva como si Dios fuera un carnicero. No, Dios, el pastor, ese negrito no me gusta, ese nada más que me tasajea, me da mis cachetadas. No maten al mensajero. No maten al mensajero, es la palabra. Es la palabra de Dios trabajando en la palabra. Y qué bueno cuando la palabra nos cala hondo, nos desafía, nos incomoda. Porque cuando la palabra nos incomoda, quiere decir que hay algo que tenemos que trabajar. Quiere decir que hay algo que tenemos que sanar. ¿Cuántos aquí han estado
han pasado por alguna cirugía, aunque sea menor, aunque sea pequeña. Hay una diferencia entre el dolor causado por una herida y el dolor de la recuperación. ¿Sí o no? Aún cuando uno se está recuperando, el médico te dice, ese dolor es normal, eso es parte de su recuperación. Y la palabra trabaja, a veces nos cala hondo, nos desafía, nos duele, nos incomoda, pero es bueno porque es un dolor que está obrando para nuestra santificación y para agradar mejor a Dios. Ahora, Dios le estaba diciendo, quiero compartirte el tema de esta preciosa tarde. Protege tu posición. Protege tu posición. ¿De qué posición te estoy hablando? ¿De qué lugar? No te estoy diciendo que protejas tu esquina de tu banca o la hora de la comida o tu puesto en la mesa. No, muchos creyentes se preocupan por esas cosas, pero en realidad no somos cuidadosos con nuestra posición y nuestra condición en Cristo. Muchas personas descuidan su posición en Cristo. No nos preocupamos por proteger nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento espiritual. Vivimos a la ligera. Ahora Isaías nos da tres lecciones muy importantes y le está dando una esperanza. Dice, fortalezcan las manos cansadas y afirmen las rodillas endebles. Digan los de corazón amedrentado, esfuércense y no teman. Nuestra fortaleza siempre, el lugar donde tú y yo debemos encontrar y podemos encontrar siempre fortaleza es en nuestro Dios. Voy a volver a decirlo. El único lugar donde tú y yo siempre podemos encontrar algo que nos fortalezca, que nos dé ánimo, que nos saque del pozo de la desesperación, es en nuestro Dios. Porque los hombres, las mujeres, los seres humanos, tenemos límites. Y todos pasamos por algo, todos vivimos en nuestra vida unas etapas en que tenemos para dar y compartir. Y no importa quién esté triste, yo tengo gozo, yo tengo ánimo, yo te comparto de mi gozo, de mi ánimo. ¡Qué bueno! Pero hay etapas en que tú necesitas levantarte tú solo. ¿Sí o no? Hay etapas en que tú no puedes darle a nadie porque no tienes. Hay etapas en que nos empezamos a secar. Yo tengo mucho respeto y consideración por cada hermana, por cada mujer. Esto no es machismo ni feminismo, pero si usted y yo somos honestos, nos damos cuenta el llamado de Dios para cada mujer, sobre todo después que es madre, después que sigue siendo madre, después que sigue teniendo que trabajar en la calle y después que es mucho. Y si no trabaja, tiene que atender y siempre tiene que dar, y siempre tiene que dar, y siempre tiene que dar. Pero fíjense, hay una historia interesante en Lucas, que Jesús llega a visitar a dos hermanas. Parece que una de ellas estaba acostumbrada, como muchas de ustedes, están acostumbradas solo a dar. Tú nunca has visitado a una hermana y desde que tú llegas no se sienta. Quiere servirte, quiere ofrecerte agua, quiere ofrecerte un cafecito, quiere ofrecerte un taquito, aunque sea el pastor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ay, pastor, ¿qué le doy? Ay, pastor, pero seguro, ya se llenó, está bien, necesita algo más. Hermana, siéntese. Pero no, es la naturaleza. Marta, cuando llegó Jesús, estaba en el mismo afán, estaba dando, pero Marta se olvidó que ella cuando está con Jesús no necesita estar dando y estar dando y estar dando a ver qué le doy. No, cuando nosotros estamos con Jesús, necesitamos fortalecer nuestras manos, necesitamos afirmar nuestras rodillas endebles, necesitamos buscar en Jesús fortaleza. Y muchos creyentes se preocupan más por servir que por ser ministrados. Y eso es un problema. Mire, hermano, cuando Dios le necesite, Dios le llama. Pero mientras que Dios no le necesite y usted tenga la oportunidad de estar sentado, se lo digo por experiencia, aprenda todo lo que pueda. Reciba todo lo que pueda, porque va a llegar el momento que todo eso le va a servir.
Pero no nos afanemos. No es tiempo de afanarnos, es tiempo de fortalecernos. Repita conmigo, fortalecerme. Necesito renovarme. Ya se está acabando un año. Si el Señor nos permite, vemos el fin de este año. Si Dios nos da salud, si Dios nos da permiso, vemos el fin de otro año. Que no pase otro año más, que no sea otro año más de tu vida, tus energías, tu tiempo gastado. No se trata de cuánto dinero hiciste, sino de cuán productivo fuiste. No es lo mismo hacer dinero que ser productivo. No confundamos nunca movimiento con progreso. Sí, pudiste pagar todo, pero ¿cómo quedaste? Así terminamos cuando no buscamos fortaleza en el Señor. Sí, más trabajo, más horas, más extra, más esto, más lo otro. Y mientras más ganamos, más gastamos. Lo que no nos damos cuenta que con esos gastos nos estamos gastando nosotros también. Y nos estamos debilitando nosotros también. El profeta dice: fortalezcan sus manos cansadas, afirmen sus rodillas endebles. Por favor, hermano, nuestra fortaleza está en Dios. Ahora tenemos que tener algo en cuenta. Dios, una de las características de Dios que nunca podemos olvidar: Dios es pastor. ¿Y qué hace un pastor? Un pastor cuida, un pastor protege. Ahora, para reconocer que Jehová es nuestro pastor, necesitamos primeramente tener la humildad de aceptar y de reconocer que necesitamos cuidado. Y hoy en día está tan arraigado en la sociedad, en el mundo, aún en nuestros niños, está tan arraigado esa mentalidad de autosuficiencia. Uy, cómo me pone a mí los nervios de punta cuando le digo algo a Maíz y me dice: ay no. Y se lo digo otra vez y dice: ay no. ¿Me pasa solo a mí o le pasa a todos los padres? Y después que tú no sabes nada, son solo 8 años. Pero así decimos: yo sé, y yo sé, y yo sé. No. Y desde pequeños tenemos que aprender, desde jóvenes tenemos que aprender. No nos la sabemos todas. Todavía a los muchachos uno le tiene paciencia. Pero a veces yo como pastor trato con personas adultas y le estoy tratando de dar un consejo. No de controlar su vida, no de manipular su vida, de darle un consejo, de darle una orientación. Y cómo me anima. Por no decir otra cosa. Cómo me da gozo ver que cuando ya el hermanito ya se lo sabe. Ay, de qué se queja, pastor, ¿verdad? De que pastor no se queje, ya no se ponga así, pastor, ya se lo sabe. Ah, bueno, está bien. Si no podemos ser humildes con nuestro pastor de carne y hueso que habla nuestro idioma, ¿usted cree que va a ser humilde con el Dios que no ve? Algunos se hacen hasta los más espirituales. No, Dios me habla a mí. Dios nos habla a todos. No solamente a ti. Somos ovejas. Y como ovejas necesitamos cuidado, necesitamos protección, necesitamos ser protegidos, ser cuidados por Dios. Ahora el Salmo 23 que muchos de nosotros conocemos, lo escribe David siendo ya un rey, siendo un hombre con ejército a su favor. David no dice: el ejército está a mi favor, el ejército me está resguardando y nada me va a faltar. No, David dice: Jehová es mi pastor. Tú puedes estar rodeado de un ejército. Tú y yo podemos estar rodeados de buena finanza, de buenos recursos, y siempre vamos a necesitar algo. Pero cuando es Dios nuestro pastor el que nos rodea, cuando dejamos que nuestro pastor nos cubra, cuando dejamos que nuestro pastor nos cuide, cuando dejamos, toda provisión va a llegar en el momento oportuno.
Fortalezcámonos en el Señor, fortalezcámonos en el Señor. Dios tiene el control de todo. Segunda de Corintios 12:9. Por favor, busque Segunda de Corintios 12:9 un momento. Segunda de Corintios 12:9, ya todos conocemos que Pablo estaba lidiando con un aguijón. Hay mucha especulación, no voy a especular qué clase de aguijón era. Lo cierto es que la Biblia no lo dice, pero lo cierto es que sí dice que era algo que mortificaba a Pablo. Le había pedido al Señor 3 veces por eso, era algo que le molestaba. Y en Segunda de Corintios 12:9 Dios le da una respuesta. Él me ha dicho: con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto, habré de jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre mí. Repita conmigo: gracia. Dile al hermano que tienes al lado: tienes gracia suficiente. Díselo otra vez: tienes gracia suficiente. Ahora, la razón por la que quiero que le diga eso al hermano es porque cada uno tenemos diferente gracia. No estoy hablando de la gracia de salvación. No estoy hablando de la gracia de Cristo. Es una tontería querer imitar. Por eso para mí es una tontería la imitación. Hay personas que quieren imitar la unción de aquel hombre, de aquella mujer. Quieren ser como aquel, quieren ser como aquella. Pero para cada uno de nosotros Dios tiene una gracia específica, porque los desafíos que usted tiene no son los mismos que yo tengo. Usted necesita una gracia para eso, y yo necesito otra gracia para los míos. ¿Me estoy explicando? No se trata de que yo le quite a ustedes su gracia. No, cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros, Dios tiene gracia. Repita conmigo: gracia. Ahora, diga al hermano que tienes al lado: tienes gracia suficiente. No de sobra, suficiente. Señores, ¿por qué no me das de sobra? Para que no te creas cosas. Para que no andes repartiendo después manto y cobertura. No. Tienes lo suficiente para ti. No te creas cosas, mi negro. Tienes lo suficiente para que no se te acabe. Tienes lo suficiente para tus problemas. Tienes lo suficiente para tus desafíos. Tienes lo suficiente para tus enfermedades. Tienes lo suficiente para tus carencias. Tenemos gracia suficiente. Y a veces otras cosas nos van a carecer. Pero cuando tú y yo estemos pasando por el valle de sombra y de muerte, por los momentos difíciles, recuérdese esto: yo tengo gracia. El Señor nos da gracia para pasar por cualquier situación que estemos pasando. ¿Cómo puedo pasar por esto? ¿Cómo puedo vivir con esto? Vayas a Romanos 4, 18 al 19. Romanos 4, quiero que busque este pasaje. Romanos 4, 18 al 19. Y en este pasaje hay una lección tremenda. Pablo está hablando de la fe de Abraham. Y está hablando cómo Abraham recibe la fe. La segunda razón que nosotros debemos entender que Isaías nos enseña es que debemos aprender a poner nuestro futuro en las manos de Dios. Ponga su futuro en las manos del Señor. Muchas personas están desanimadas, todavía no ha entrado el 2023 y ya todo el mundo está diciendo: va a entrar malo, va a entrar difícil. No hay una esperanza de que esto mejore. Todo va a ser más malo. Cuando usted y yo nos fijamos en los pronósticos, nosotros nos podemos desanimar fácilmente. Pero la esperanza nuestra nunca debe estar en los pronósticos, sino debe estar siempre en Dios. A mí me encanta este texto de Romanos capítulo 4, verso 18. Dice: contra toda esperanza Abraham creyó para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Abraham creyó contra toda ¿qué? ¿Contra toda qué? No era posible que un hombre a la edad de Abraham y una mujer a la edad de Sara tuvieran un hijo. No era posible, no era lógico. No se podía esperar eso. Pero contra toda esperanza Abraham creyó. Contra todo pronóstico, contra toda lógica, contra todo lo que podía entender. Y muchas veces nosotros no podemos entender
Y no podemos deducir lo que va a pasar, no podemos asimilar lo que va a pasar mañana. No estamos listos. Pero cuando eso pase, nosotros tenemos que imitar la fe y decir, yo no camino por vista, yo camino por fe. Y voy a hacer como Abraham, contra toda esperanza, le voy a creer al Dios de la promesa. Creámosle al Dios de la promesa, creámosle al Dios de la palabra, creámosle al Dios de Israel. Dios no cambia, sea Dios veraz, sea Dios verdadero y todo hombre es mentiroso. Dios sigue siendo el mismo. Santiago dice, no se confunda, toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto del Padre de las luces. ¿Qué podemos esperar el año que viene del gobierno? No lo sé, pero ¿qué podemos esperar de Dios? Cosas buenas. Porque en Dios no hay sombra, en Dios no hay cambio, no hay mudanza de variación. Esperemos, recibamos de Dios lo que Él está listo para darnos. Contra toda esperanza, contra toda esperanza. ¿Contra qué pronóstico tú estás luchando? ¿Contra qué pronóstico tú estás creyendo? Hay creyentes que piensan que porque las cosas se ponen difíciles ya no son de Dios. Hay creyentes que piensan que cuando algo empieza a costar ya no es el plan de Dios, ya no es la voluntad de Dios. Yo no sé qué Biblia usted lee, pero mi Biblia dice que el camino que lleva a la salvación es estrecho y es angosto. Lo que me lleva al último punto. Fíjese, le sigue diciendo, mira, en Isaías 35, Dios le está dando una promesa. Ustedes saltarán, tendrán esperanza, el cojo va a ver, el cojo va a saltar, el ciego va a ver. Y ahora le dice en el verso 8, allí habrá un camino empedrado que será llamado camino de santidad. Allí habrá un camino empedrado, que este camino va a ser llamado camino de santidad. No pasará por allí nada impuro, porque Dios mismo estará con ellos. Y si alguien pasa por este camino, no se extraviará por torpe que sea. Camino empedrado. Todos sabemos la diferencia entre una carretera y un pedregal, ¿verdad? No es lo mismo manejar en una carretera ya asfaltada y todo, como que manejar por arriba de las piedras y todo. No es lo mismo bañarse en la playa que bañarse en la presa o en el río, ¿verdad? En la playa está su arena, todo está. En la presa, en el río, si usted es fino como yo, tiene que usar tenis. o sea. Pero si no, usted se acostumbra ya a que las piedras le molesten y usted rompe las piedras con sus espelones y no pasa nada. Pero no es lo mismo. Ahora, Isaías está diciendo, este es un camino, el camino, ¿por qué el camino es empedrado? ¿Por qué el camino de santidad es empedrado? ¿Qué pasa con la santidad? Les decía ahorita al principio, la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra las coyunturas, los tuétanos, corta. El camino de santidad requiere transformación, requiere cambio, requiere un cambio, una cirugía de corazón abierto. Estamos delante de Dios completamente desnudos. Usted puede poner una cara en la iglesia, una ropa, una cara delante de la iglesia, delante del pastor, con la mejor cara de santidad que usted se sepa poner. De hecho, hay muchos creyentes en estos tiempos que saben maquillarse exterior e interiormente. Pero Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Estoy seguro que si estuviéramos en estos tiempos y el profeta Samuel hubiese llegado a casa de Isaí le dice a todos los muchachos, arréglense, pónganse los zapatos, pónganse limpios, muchachos, no me van a quedar mal. ¿Usted no le dice eso a sus hijos cuando sabe que va a recibir visita? Mira, muchacho, usted le lee la cartilla. No te ponga los zapatos viejos eso, ni me estés haciendo quedar mal aquí delante de los amigos aquí, de la familia.
Yo me imagino que, porque Samuel fue el último de los jueces, el primero de los profetas. Yo me imagino que todo el mundo sabía lo que estaba pasando. Por eso Samuel se preocupó, porque dice, ¿y si se entera Saúl? ¿Y por qué Saúl se iba a enterar? Porque era algo que no iba a quedar escondido. Todo iba a ser así. Yo estoy seguro que toda la fama, ahí está el profeta, y viene con el aceite para ungir a alguien. A lo mejor, estoy seguro, estoy especulando a lo mejor, pero estoy seguro que todos se alistaron. El único que no estaba listo era David, que lo dejaron ahí con las ovejas, ¿no? Pero todos los demás llegaron arregladitos. Y el primero que vio a Samuel dijo, wow. Mira seguro que estaba peinado, seguro que estaba arreglado, seguro que estaba bien vestido, seguro que estaba presentable. Pero preste atención a esto, a lo mejor estaba presentable exteriormente, pero su corazón no estaba listo. Y esa es la razón por la que Dios muchas veces nos desafía y nos ministra a través de su palabra. Porque podemos creernos que porque nos arreglamos, nos maquillamos, nos preparamos, nos alistamos, estamos presentables, sí. Pero asegúrese de que su corazón, de que su espíritu esté listo. Pero mucha gente no se preocupa por eso. No nos preocupamos por eso. Y el Señor le dijo, yo veo a ese, tú ves lo que está al frente de ti, pero yo estoy mirando ahora el corazón y completamente lo desecho. Hermano, número 3, tenga cuidado en qué camino usted anda. Tenga cuidado en qué camino usted se está moviendo. Usted y yo escogemos solo el camino fácil. Estamos tratando de vivir un evangelio fácil, sin que nada, evitar incomodarnos, evitar sacrificar nada. ¿O estamos dispuestos a tomar el camino de la santidad? Porque déjeme decirle algo, cuando usted y yo tomamos el camino de la santidad, mucha gente se va a incomodar. Porque entonces usted le va a empezar a decir al compadre, no, minero, ahora, si vienes a la hora del culto, ¿te vas conmigo para la iglesia o me esperas hasta que yo regrese? Porque usted escoge buscar a Dios. Si su compadre o su comadre le invita a tomar, usted le dice, no, invítame después a un cafecito, a una Coca-Cola, pero no más, ¿cómo se llama? Caguama. Ya no más pulque ni más caguama aquí ya. Usted escoge caminar en santidad. Y cuando usted y yo escogemos caminar en santidad, agradar al Señor, eso incomoda, eso molesta. Tristemente hay creyentes que no pueden resistir la presión. Hermano, el camino que lleva a la salvación es estrecho, es angosto, pocos son los que lo encuentran. Pero el que lleva a la perdición es ancho y espacioso y muchos lo toman. Dios nos está llamando para que seamos salvos y para que andemos en el camino que Él quiere que andemos. Y por eso el profeta le estaba diciendo al pueblo, ese camino es pedregoso. No va a pasar nada impuro por él. No va a pasar nada desagradable por él. No va a pasar la prueba. Por eso hay tantos cristianos que se alejan. Por eso hay cristianos que se molestan cuando un mensaje les desafía y se busque una iglesia o un predicador que les esté motivando y que nada les desafíe. Porque no están listos para pasar la prueba de la pureza. Pero el camino que nos lleva a la salvación es estrecho, es angosto, es santo, nos corta. ¿Qué camino usted y yo estamos transitando? Hebreos 4, del 12 al 13. Hebreos 4, del 12 al 13. Busque su Biblia, Hebreos 4, verso del 12 al 13. Y quiero que se quede con esta palabra, no con la del pastor Roldán. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante. No como espada, no, corta más que las espadas de 2 filos. Pues penetra hasta partir el alma
y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo eso hace la palabra. La palabra corta, penetra, está entendiendo las intenciones del corazón. Y fíjese lo que dice: nada de lo que Dios creó puede esconderse de Él. Usted y yo, el ser humano en estos tiempos, por muy autosuficiente que nos creamos, por mucha tecnología que dominemos, somos creación de Dios. Y no podremos nunca, ni ahora ni nunca, esconder nuestras verdaderas motivaciones delante de Él. Nunca va a pasar así. Nada de lo que Dios creó puede esconderse de Él, sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubierta a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Todo queda al descubierto y al desnudo delante de Dios. Mi pastor tuvo un accidente hace muchos años y él tenía varios tornillos en su cuerpo, y el pobre, cada vez que pasaba por el aeropuerto sonaba el aparato ese. A la vista de nadie lo podía ver, pero ese aparato lo podía ver. Es posible que tu corazón nosotros no lo podamos ver, pero Dios sí lo está viendo. Es posible que nuestra motivación la podamos esconder bien, pero Dios sí sabe por qué lo hacemos. Cuando hablamos de cuidar nuestra posición en Cristo, no estamos hablando de cuidar una posición en la iglesia. No estamos hablando de cuidar una posición ni siquiera en una denominación. No estamos hablando de cuidar una posición en un ministerio. Estamos hablando de cuidar. Estamos hablando de cuidar una vida en santidad que agrada a Dios. No estamos hablando de cosas seculares, no estamos hablando de cosas que pasan. Estamos hablando de cuidar nuestra identidad en Cristo. Te pregunto en esta tarde, hermano, para terminar, ¿dónde estás fortaleciéndote? ¿Quién es la fuente donde tú vas a fortalecerte cuando ya no tienes más nada para darle a nadie? Y no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de cosas materiales. Posiblemente eso se sobre para dar, pero ya se te acabó la sonrisa, ya se te acabó el aliento, ya te cansaste, ya no tienes una sonrisa más para ofrecer. ¿Me explico la diferencia? Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza alguna. Hace muchos años escuché una historia que nunca se me olvidó. Un famoso payaso llega a un pueblo. Un circo llega a un pueblo. Y todo el mundo estaba listo para ir al circo. Y en ese lugar había un médico, un psicólogo. Y llega alguien y va a la consulta y le dice: estoy luchando con una depresión que me está matando. No sé qué hacer. Y el médico le escucha y le escucha. No me acuerdo, es una historia real, no es una fábula, no es una historia real. Les voy a buscar el nombre, pero ahorita me acordé y se las quiero decir aunque no me acuerde el nombre, porque alguien aquí lo necesita. Y le empieza a decir, y el médico no sabe cómo animar al hombre. Y le dice: mire, acaba de llegar ahora al pueblo un circo. Y hay en ese circo un payaso de lo más famoso. Es muy famoso. Estoy seguro que si usted va, usted se va a reír y usted va a pasar un rato increíble allí. Y el hombre comienza a llorar. Y le dice: ¿qué pasa? ¿No le gusta el circo?
y lo mira y le dice: doctor, yo soy ese payaso. Hay gente que sabe disimular bien. Muchas veces sabemos disimular y pensamos que todo está bien, pero por dentro nos está consumiendo la tristeza, el desánimo. Este mensaje no es para gente que se cree más espiritual que nadie. Este mensaje es para gente reales. Yo no soy un predicador superficial. Si usted me escucha bastante va a notar que yo no soy superficial. Yo soy real. Y nosotros como cristianos muchas veces tenemos momentos que nos cansamos y no tenemos nada para dar. Pero lo que tenemos que aprender, no está mal con reconocer que eso nos pasa. Pero lo que usted y yo tenemos que aprender a superar eso y yendo a fortalecernos en Cristo. ¿Dónde está usted poniendo sus fortalezas? Número 2, ¿dónde está usted poniendo en manos de quién? ¿A quién está mirando usted su futuro? Si usted espera mirar, el año que viene mi economía va a estar mejor, voy a tener más trabajo, voy a tener más esto, voy a tener más los otros, ya este muchacho se va a ir para el college, ya tengo menos preocupación, ya este va a pasar y esto, si usted está poniendo su esperanza en los pronósticos, en lo que otras personas hagan, en la economía, en el país, en el gobierno, en sus hijos, en sus padres, si usted está poniendo su esperanza en esa cosa, usted se va a desanimar. Pero si usted y yo aprendemos a poner nuestra esperanza en Cristo y aprender del ejemplo de Abraham a creer contra todo pronóstico, usted va a ser más que victorioso. Y usted y yo vamos a aprender a caminar por fe y no por vista. Porque aunque la vista esté viendo algo que todo está como color de hormiga brava, usted dice: yo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso Pablo podía decir: sé estar saciado y sé tener hambre, sé tener abundancia y sé tener escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por último, ¿qué camino usted ha elegido? ¿Ha elegido el camino de dieta? ¿Ha elegido el camino de la like? Donde usted lo quiere todo suave. ¿Quiere palabras suaves? ¿Quiere vivir su vida alejado de Dios, como le parezca, sin que nadie le diga nada? ¿O usted ha decidido escoger el camino de la santidad? Perdón, hemos escogido el camino de la santidad. Y en el camino de la santidad hay piedras. No pedradas, piedras. Nos van a cortar, nos van a santificar, nos van a purificar. Pero vale la pena. Quiero que incline su rostro en esta tarde.